Muy buenas tardes, tengan todos hermanos. Estamos aquí una vez más queriendo hacer llegar una bendición a cada hogar, hermanos, y queriendo pues entrar unos minutos en la presencia del Señor. Si me acompaña, hermano, orando y levantando este cántico unos minutos en el nombre de Jesús. Es un cántico que me gusta mucho, llena mi corazón. Y le testifico que es uno de los cantos favoritos de mi nieto. Con este canto se va a dormir mayormente. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puedes tener en ese problema que tienes. El Señor está aquí y si tú quieres le puedes sentir. Aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Aleluya, gracias Señor, porque tú estás a la distancia de una oración, dice tu palabra. Muchas gracias, bendito Dios, porque tú no estás lejos, dice tu palabra, que tú estás cerca de nosotros. Tan cerca, Señor, que podemos palparte. Danos fe, Señor, te lo pedimos. Danos ojos espirituales para poder ver, Señor, ese mundo espiritual que es más real de lo que nosotros creemos y conocemos. Muchas gracias, papito lindo. Te alabamos, te bendecimos. Antes de entrar de lleno en la palabra, hermanos, quisiera recordarles que se extendió el distanciamiento. Se extendió, hermano, y vamos a seguir viéndonos virtualmente. Amén. Vamos a seguir en estas plataformas del YouTube y del Facebook. Hermanos, esto se extendió hasta el 5 de febrero de este año 2021.
Amén. Así es de que seguimos orando y seguimos clamando los unos por los otros para que el Señor nos siga fortaleciendo. Amén. El tema que el Señor me daba hoy, hermanos, es muy interesante y espero que el Señor me regale la unción para poder transmitirle lo que está en mi corazón. Amén. Si abre su Biblia en Mateo 26:31. Amén. Vamos a leer Mateo 26:31 y de ahí vamos a partir, a hacer una pequeña oración, hermanos, después de leer Mateo 26:31. Miren lo que dice. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Ayúdeme a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, bendito Dios, porque tu palabra nos advierte, tu palabra, Señor, nos prepara, Señor, porque sabemos que hay un enemigo que anda suelto y que su deseo, su propósito es destruir las cabezas, destruir los ministros. Porque aquí lo dice claro en este verso precioso. Dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Entonces, qué tremendo, Padre. Queremos suplicarte que vengas a fortalecer el vallado. Queremos pedirte, Señor, que vengas con una unción preciosa que caiga sobre nuestra cabeza y sea derramada por todo el cuerpo, Señor, de tal manera que nosotros no podamos ser engañados. De tal manera que nosotros podamos ser fortalecidos, Señor, en el ser interior. De tal manera, Señor, que el enemigo no se salga con ese propósito maligno de venir a destruir, papá, congregaciones enteras. De venir a poner tropiezos, Señor, señalamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, papito lindo, porque nuestra confianza está en ti, Señor. No está en ningún hombre. Gracias, bendito Dios, porque los llamados los has hecho tú, Señor. Tú eres el que da los ministerios, no es ningún hombre, ninguna mujer, Señor. Por eso te estamos dando las gracias, papito lindo, porque tu obra no va a ser dañada. En el nombre de Jesús, porque son tiempos difíciles. Y tu palabra está aquí para guiarnos, para alinearnos, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo este verso, hermano, porque yo me di a la tarea de buscar versos bíblicos, de buscar ejemplos cuando la cabeza es afectada, cuando la cabeza es atacada, cuando la cabeza es dañada, hermano, porque esas son las estrategias del enemigo. Nosotros debemos de ser avisados. Amén. Y entender que el enemigo no quiere que nos congreguemos, no quiere que estemos de pie. El enemigo nos quiere ver tumbados. Que el Señor lo reprenda. Y como usted sabe, una serie de ejemplos, hermano, que nos hace falta tiempo para verlos. Pero quisiera ir de lleno a Segunda de Reyes 6:32. Mire lo que dice ese verso precioso de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, aleluya. Dice 6:32. Segunda de Reyes 6:32. Aleluya. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios. 6:32 en estos ejemplos preciosos. Aleluya. Mire lo que dice. Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre con él, un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos: ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él.
No se oye tras él el ruido de los pasos de su Señor. Oiga, hermano, qué situación más difícil esta. Quiero platicar con ustedes unos minutos acerca de este pasaje precioso donde habla de Eliseo. Había una tremenda hambruna porque el pueblo de Dios, comenzando con el rey, le habían dado las espaldas al Señor. El Señor permitió que viniera una hambruna y sitiaron aquel pueblo de tal manera que en aquellos días la única comida que había era una medida de cab. Oiga, así lo dice la Biblia. Yo le dejo de tarea que se lea todo el capítulo. Yo estoy tratando aquí de dárselo en microwave. Pero era un plato pequeño. Y esto era un cab, oiga, de estiércol de paloma. Eso lo vendían y eso era lo único que se podía encontrar para comer en esos tiempos. Eliseo se daba a la tarea de traer una palabra que confrontaba. Eliseo sabía que era culpa del pueblo, empezando con el rey. La situación era terrible. El rey se dio cuenta que habían muertes hasta de niños. Se los comían, hermano. Mire qué tremenda situación. Había luto. Pero hoy nosotros venimos declarando vida. Aleluya, qué precioso. El rey, en lugar de reconocer su culpa, le echaba la culpa a Eliseo. Entonces Dios le revela a Eliseo. Miren el pasaje que leíamos. Dice que estando en su casa, que dieron órdenes. Y miren lo que dice Eliseo. Me llama la atención cómo se expresa Eliseo. Dice, este asesino, refiriéndose al rey. Dice en lo que leíamos, hermano, que lo que quería era cortarle la cabeza a Eliseo. Y oiga, la instrucción de Eliseo me llamó mucho la atención. Dice, ya oigo sus pasos, cierren la puerta y manténganla cerrada. Mire qué instrucción sencilla, la instrucción, pero poderosa. Entonces ahora nos queda claro a nosotros, cuando lleguen esas situaciones, que lo que quieren es cortarme la cabeza, es cerrar la puerta y mantenerla cerrada. Queda claro, ¿verdad? Primera de Corintios 11:3, la Biblia habla de cabezas. Dice que la cabeza de Cristo es Dios. Dice que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, cuando vemos en la Biblia la unción de la cabeza llega hasta las vestiduras. Y esto sí quisiera leerlo. Salmo 133. Todos lo conocemos mucho. Su salmo muy precioso. Salmo 133. Mire lo que dice. Aleluya. Dice así. Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de las vestiduras. O sea que en la cabeza cae el aceite y dice que se derrama por la barba de Aarón, dice ahí. Aarón era el sacerdote, también encargado en aquel tiempo. ¡Qué precioso! Entonces, sobre todo para nosotros los varones que somos cabeza de hogar, hermanos, y de alguna manera cuando Dios lo llama a uno a un ministerio, somos cabezas. Note que el ataque del enemigo no es al cuerpo.
Me llama la atención que el ataque del el enemigo no es a los brazos, no es a los pies. Hermanos, el ataque del enemigo no es al corazón, sino que ahí lo dice bien claro. Le querían quitar la cabeza. Oiga, el rey creía que Eliseo era su enemigo y le quería quitar la cabeza. Entonces esto nosotros lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer y lo tenemos que entender. Como decía Eliseo, ya se oyen los pasos. El enemigo, hermanos, lo puede hacer solo. El enemigo puede mandar a sus demonios a que ataquen. Pero también el enemigo puede usar gente que no busca de Dios. Gente confundida, gente almática. Y cuando digo almático me refiero a gente que se mueve por emociones. Amén. Entonces quieren dañar, quieren atacar la cabeza. Quieren atacar, quieren terminar con el que manda, con el que está en eminencia. Oiga eso. Y qué precioso, porque nos damos cuenta, hermano, que el enemigo queda descubierto. Él trabaja fino, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos van a estar orando por mi vida? ¿Cuántos van a estar orando por los cabezas de hogar? ¿Cuántos van a estar orando por los dirigentes? Eso nos manda la Biblia. Pero hermanos, no una simple oración. Debemos de levantar un clamor, porque esto es de vida o muerte. Son tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de dificultad. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. ¿Se puede imaginar iglesias sin pastor? ¿Se puede imaginar casas, hermano, sin cabezas de hogar? Eso es lo que el enemigo ha querido hacer y ha estado haciendo. Amén. Qué tremendo. Se puede imaginar empresas sin jefes, sin dirigentes. Qué difícil, ¿verdad? Dios mío, hermano, si se supone que la visión Dios se la va a dar a los ministros. Oiga, qué tremendo. Es un cuerpo sin cabeza. No tiene visión, no tiene dirección. Qué difícil, ¿verdad? Este es un ataque jezabélico. Porque Jezabel quiere decir sin marido, sin cabeza. Oiga, qué difícil, ¿verdad? Pero nosotros ahora estamos desenmascarándolo en el nombre precioso de Jesús. Por eso, espiritualmente hablando, si la cabeza está mal, hay que orar por él, porque de seguro el enemigo quiere atacar. Tarde que temprano va a atacar. Veamos otro ejemplo rápidamente. Jueces 9:52. Este ejemplo tremendo que me llamó mucho la atención. Jueces 9:52. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jueces 9:52 dice así: y Abimelech vino a la torre, la atacó, se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo, dice mi Biblia. Otras versiones lo dice claro, rompiéndole la cabeza. Oiga esto. El problema de Abimelech se acabó cuando le rompieron la cabeza, cuando le rompieron el cráneo, dice ahí. Entonces, se lo cuento en microwave otra vez. Usted lea toda la historia, porque es una historia muy preciosa, pero extensa. Abimelech quiere decir hijo de rey. Oiga, para empezar, Abimelech quiere decir hijo de rey. Es como un príncipe. Y su papá era Gedeón. Gedeón era aquel juez, aquel libertador del pueblo,
porque el pueblo estuvo subyugado por años de años, hermanos. Esa historia a mí me dejó marcado el corazón. Me duele que el pueblo de Dios haya pasado tantas penas. Usted puede leer en todo el capítulo de Jueces 6. Dice que el pueblo de Dios estaba sumamente empobrecido. Y Gedeón viene y libera a aquel pueblo. Ahorita no me vaya a preguntar cómo los liberó, porque como le digo, es una historia extensa, preciosa, linda la historia, pero muy larga. Pero tampoco quiero que me vaya a preguntar cómo Gedeón tuvo 70 hijos. Oiga, eso es otro tema. Temas lindos porque nos dejan una enseñanza preciosa, pero temas muy extensos. Amén. Yo creo que a aquel hombre le decían el semental de Israel. Oiga, hermano, 70 hijos. Wow. Entonces, mire, Abimelech no quiso compartir el mando, la autoridad y el poder con sus hermanos. Entonces los mandó a matar. Oiga, qué duro esto. Se quedó con el poder y la autoridad del solito. Me llamó la atención lo que hizo. Dice que empezó a incendiar las aldeas para poner miedo y destruir a sus hermanos. Aquí dice que lo último que él vio fue una torre. Él fue y puso ramas alrededor de la torre para prenderle fuego. Y cuando los que estaban arriba de la torre se dieron cuenta, vino una mujer y agarró una piedra de molino, la tiró y aquel hombre murió. Le partieron el ayote, hermano, le partieron la cabeza. Aquí podemos ver claramente un ataque a la cabeza. Yo quiero aplicarlo a estos tiempos. Aquí hay un hombre que su nombre significa hijo de rey. Oiga, un príncipe. Este hijo de rey, cuando tuvo autoridad, yo creo que todos quisiéramos autoridad y poder. Y oiga, en la casa, ¿cómo ha de ser, hermano, tener autoridad y poder en la casa? ¡Qué lindo! Que todo esté en orden en la casa. Eso es algo precioso. Pero una cosa es tener poder y autoridad y otra cosa es abusar del poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Lo reconocemos que ha sido Dios, ¿verdad? Qué terrible cuando en una casa hay abusos. Me fui a buscar cómo se dice cabeza en el original hebreo y encontré que se dice golgolet. Oiga eso. Por ejemplo, cuando se referían a la cabeza de un hogar, decían, este es el golgolet de esa casa. Ponga atención, se reconoce, la autoridad y el poder se reconoce, no se impone. Queda sentado y queda bien claro, ¿verdad? Me llamó la atención que se quebró el liderazgo de este hombre. ¿Y por qué se quiebra el liderazgo, hermano? Mire lo que encontré, líder, de esas letras que componen la palabra líder. Mire, ahí entra libertad, ideales, determinación, enfoque, responsabilidad. Y estas 5 características que comienzan con libertad, pero todo lo que se haga en libertad tiene que tener responsabilidad. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Pero para entenderlo mejor, hermanos, líder es al que lo siguen. Líder es que usted camina y alguien va detrás de usted. Toda vez que no sea la suegra con un bate, ¿verdad, hermano? Qué tremendo. Este hombre tenía la genética de su padre Gedeón para realizar algo hermoso. La piedra de molino le cayó en la cabeza por abuso de autoridad. Qué bonito tener poder y autoridad, hermano, pero qué feo es
tener abuso de autoridad. Mire lo que dice Marcos 9:42. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado una piedra de molino, de las que mueve un asno, dice su palabra, y lo hubieran echado al fondo del mar. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, como quien dice, cuídate de no provocar tropiezos. Cuídate de no provocar escándalos. ¿Qué tropiezos puede provocar alguien en el hogar, hermano? Según la Biblia, mire lo que dice 1 de Timoteo 5:8. Dice, el que no provee para su casa es peor que un impío, dice. Yo puedo hablar con libertad porque aquí no hay ninguno. Amén. Pero ese es, hermano, un tropiezo que un cristiano puede provocar. Amén. En el camino. Mire otro ejemplo. Colosenses 3:18. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos cuesta vivir esta palabra, podemos ser motivo, razón de tropiezo para alguien. Amén. Entonces, ¿cómo fue que murió este hijo de rey? Porque abusaba de la autoridad. Oigan, negocios ilícitos que traían problemas a la casa, no honrando a la esposa y viceversa, ¿verdad? La esposa no honrando al esposo. Todo esto es abuso. ¿Cuántos van a estar orando conmigo por las cabezas de hogar? Es necesario, hermanos. Cuando el diablo no te hace tropezar, te empuja para que abuses de la autoridad. Mateo 14:8. Oiga, otro ejemplo precioso rápidamente. Mateo 14:8. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 14:8. Aleluya. Leemos la bendita palabra de Dios con otro ejemplo precioso. Mire lo que dice. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Hermano, yo pensaba, ¿por qué no pidió en la bandeja? ¿Por qué no pidió un chaumín? ¿Por qué no pidió un pollito peri peri? No, dice claro ahí, en la bandeja ella quería la cabeza de Juan el Bautista. Qué tremenda situación. Entonces, yo me puse a investigar, hermano, a quienes les cortaron la cabeza. Oiga, que no hubiera cabeza. El enemigo, hermano, se ha empeñado en eliminar a los ministros, a las cabezas de hogar. Wow. Y esta celebración me llamó la atención, que aquí está hablando de la hija de Herodías. Y mire cómo celebraban los cumpleaños en aquellos tiempos. Era un rey, pero era un rey mundano. Ponga atención. Al rey Herodes le llegó la hija de Herodías y fue una sorpresa para él que ella le bailara. Yo no sé si le bailó zumba, yo no sé si le hizo el belly dance, no sé, hermano. No sé, seguramente, hermano, ella bailaba como Shakira. Y el rey se sintió halagado por eso, porque era una sorpresa. Tal vez ella, hermano, empujaron en unas ruedas el gran pastel y probablemente de ahí salió ella, bailando y danzándole al rey. Mire qué tremendo.
Alguien me dijo, hermano, por eso es pecado celebrar los cumpleaños, me dijo. Oiga, qué tremendo. O sea que hay extremos, ¿verdad? El Hijo de Dios tiene que buscar, hermano, ubicarse. Amén. Tiene que buscar el balance en la vida. Amén. No nos podemos ir a un extremo, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo. Tenemos que buscar un balance. Nosotros celebramos cumpleaños para darle gracias a Dios, junto con familia y seres queridos. Y le damos gracias a Dios por cada año que Él nos da. Y aquí dice, me llamó poderosamente la atención, que dice que la madre instigaba a la hija. Oiga eso. Tal vez le decía, mueve el cuchumbo, hijita, le decía, para alegrar al hombre. Oiga eso. Tal vez le decía, mueve el esqueleto, mi amor. Qué terrible cuando la madre es la que instiga a la hija o al hijo. Eso no es de Dios. Oiga, hija, ya oí que vino el que te pretendía. Me han contado que tiene buena guianza del Espíritu. Me han contado que tiene unción. Me han contado que tiene buena cobertura de 3 pisos con terraza para que hagamos los estudios bíblicos. Oiga, hermano, eso no es de Dios. Herodías era así. Qué desventurada mujer, ¿verdad? Porque dice, instigaba a su hija a hacer lo malo. Oiga eso, hermano. Qué tremendo. ¿Cómo te vas a presentar así, hija? Vete más cómoda. Que te mire las piernas que has heredado de tu madre. Oiga, hermano, que el Señor reprenda al enemigo. Porque dice claramente que la mujer la instigaba, ¿verdad? A hacer lo malo. Entonces, en una fiesta del mundo, hermano, se estaba fraguando que le quitaran la cabeza a Juan el Bautista. Y mire lo que dice Santiago 4:4. Ese verso no se le puede olvidar. Fácil. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, hermano William, ¿qué tiene de malo una bailadita? Una danzadita, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo unos traguitos, hermano? Mire, yo voy a tomar un traguito, pero de agua. Qué rico. Amén. Pero ¿qué tiene de malo, hermano? Echar una canita al aire. Así como están los tiempos de difíciles, hermano, tenemos que gozar. Eso no es de Dios. Perdóneme, pero nosotros somos cristianos en todas partes. Nosotros no somos cristianos solamente en la iglesia, hermano. En la iglesia levanto las manos, hasta una lágrima baja aquí, hermano, en la iglesia. No, tiene que ser en todas partes que demos nosotros buen testimonio. Oiga, un jefe de hogar, una cabeza, puede ser destruida en una fiesta del mundo. Lo más tremendo es cuando al varón le dicen, solo es para hombres, esta fiesta es solo para varones, no puedes traer a la esposa, oiga, no puedes traer cocos a la playa. Qué tremendo, hermano. Y más terrible es cuando ella tiene que ir sola, hermano. Y la mujer toda emperifollada, hermano, y se va a la fiesta ella sola. ¡Qué peligroso! Eso no es de Dios, hermanos. Si ustedes quieren andar solos, ¿para qué se casaron? ¡Qué tremendo! Oh, hermano, es que yo necesito mi espacio. Hermano, yo necesito mi televisor. Por favor, desalójame mi cama. Oiga, hermano, eso no es de Dios. Cuando 2 se casan, ya no son 2, son 1, dice la Biblia. En una fiesta mundana, hermano, se puede gestar que le corten la cabeza al jefe del hogar. A veces no se puede evitar,
Amén. Te invitan a una fiesta, vas con tu esposa, hermano, comes, eres educado. Es necesario, hermano, que Dios haga esa obra en nosotros. Que nos abstengamos de bebidas alcohólicas, hermano. Pero ¿sabe qué? Comiste, te tomaste tu agüita, tu soda, y con permiso, ser educado, despedirte, muchas gracias, hermano. Hay que salir de esos lugares. Sí, hay que cumplir y retirarse, porque a veces, ¿verdad? No se puede evitar, aunque si se puede evitar, gloria a Dios. Pero no me vaya a decir, ay, pastor, es que fíjese que no pude y tuve que echarme la quebradita, pastor, perdone. No, yo no lo tengo que perdonar. Es el Señor el que tiene que hacer la obra en cada uno de nosotros. Qué tremendo, porque son ataques que se fraguan, se preparan, se realizan, hermano, en las fiestas del mundo. ¿Y cuántas fiestas del mundo hay durante el año, verdad? Qué tremendo. Tome nota, Abimelech abusó del poder y de la autoridad. Y aquí están en una fiesta del mundo. Qué lindo el ejemplo de Eliseo, hermano, porque nos da una clave preciosa, que cuando el enemigo venga, hay que cerrarle la puerta y mantenerla cerrada. En el nombre de Jesús. Son tiempos difíciles, hermano. Las autoridades, los ministros están siendo atacados. Por eso tiene que levantarse un pueblo en clamor, en ayuno, hermano, para que el Señor fortalezca el vallado alrededor de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros bienes y de nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanitos, que se sigan gozando el uno con el otro ahí en el hogar, que esta bendición, hermano, llegue a cada hogar, que a través de este video tú puedas recibir tu porción en el nombre de Jesús, y quedamos conectados, hermano, en ayuno y en oración. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo.